Muy buenas noches a todos. Parecía el tour de Rolling Stones de cuando me estaban presentando por donde pasé. Así que es un placer para mí estar en Argentina. Es una bendición, más que placer, de hace 35 años. Así que muchos jóvenes preguntan dónde está mi acento y a qué se refiere. Y cuando yo digo soy más argentina que vos, no creen, porque tienen 34 años o 32 años. Así que para mí ha sido años de mucho progreso y de mucho éxito, en el sentido de haber sido acompañado por todo el pueblo argentino, que es un pueblo maravilloso, un pueblo que se mueve y genera visión e invita a hacer cambios. ¿Verdad? He pasado por muchos lugares por trabajo, por diferentes razones, pero sinceramente a nivel de tener una mente abierta, de tomar las cosas al primer nivel y poner en marcha y no tener miedo de que las cosas puedan caminar, es maravilloso. Así que he aprendido muchísimo al pueblo argentino sobre ese tema. Bueno, mi historia un poco terminó en la parte de administración de energía. He estado en diferentes empresas y compañías corporativas, pero en 2008-2009 vimos que realmente faltaba algo muy importante en la región, que era las soluciones green. ¿Cómo podíamos hablar de la sustentabilidad y cómo podíamos hablar de la eficiencia en energía, donde todos los países, los políticos, los religiosos, los líderes de la religión ya están hablando de ese tema? Ese tema ya no es un tema para hablar y decir que es de Neuquén o es de Buenos Aires o de Terano. Es un tema mundialmente que llama la atención y invita para que todos nosotros, una acción colectiva, podamos generar esa visión. Y la ciudad de Neuquén es una ciudad que ha sido y ha tomado el liderazgo entre las provincias en Argentina para comenzar eso. Cuando empezamos en 2009, 2008 a hablar de Green Building, y cuando hicimos los cursos para ver de qué se trataba, antes pensábamos que eran para pintar los edificios de color verde, ¿no? Y toda la gente decía, ¿qué Green Building? Es un edificio verde. Decíamos, bueno, ¿de qué están pintando ese? Bueno, después fuimos cambiando y aprendiendo. Lo que Hernán contó de commissioning fue un tema que cuando Argentina comenzó a hacer su primer edificio, realmente faltaba alguien que haga commissioning y no había ningún profesional. Entonces yo me ofrecí para aprenderlo y bueno, fue 6 años atrás, estuve 2 o 3 meses en Wisconsin haciendo esos procesos. Ahora es importante saber cómo se está moviendo a nivel de... Hernán me está ayudando porque me están pasando rápidamente, para que yo tenga más tiempo para consultar. Cuando nosotros miramos a nivel de la energía en el mundo, vemos que cada vez más esa energía se está utilizando de forma diferente. Ustedes ven esas imágenes que han pasado, algunas de ellas, para ver cómo el nivel de la energía, el nivel de los autos, cómo se está utilizando en el mundo. Si nosotros viajamos a distancia, vemos cómo estamos viajando solito en un auto y haciendo las distancias largas, y esa es parte de la energía que estamos utilizando para cambiar. Entonces, por un lado, vemos que el mundo se está poblando, nuestros hermanos están creciendo en diferentes países y puntos del mundo, y si ustedes ven ese gráfico de 1800, del año 1800 hasta 2050, ven cómo nosotros como seres humanos, como una familia grande, hemos crecido. Y cómo podemos hacer en frente a ese crecimiento donde todos nosotros necesitamos estar en los espacios para trabajar, para vivir, para estudiar, para estar descansando y para estar en los espacios cerrados. Esos espacios cerrados, si ustedes ven, los edificios en el mundo son 48% de la energía del mundo se utiliza en los edificios, en los espacios. Por eso los que estamos aquí presentes como arquitectos tenemos una responsabilidad importante en el diseño de eso. ¿Y cómo podemos hacer esos diseños para que podamos tener menos emisiones de dióxido de carbono en el medio ambiente? Cuando más eficiente nosotros diseñamos como arquitectos, menos emisiones vamos a tener, menos huellas de carbono vamos a generar y vamos a mantener mejor y conservar mejor nuestro ambiente. ¿Qué son los edificios Green Building? Pueden observar aquí. Son edificios que son óptimos, generan salud para la gente, tienen bastante calidad de aire para respirarse, son menos contagiosos, aumentan mucho el rendimiento y también, por otro lado, disminuyen las energías utilizadas en ella a partir de los diseños que se hacen, tanto de diseño
como para las ingenierías. Pueden consumir menos de 30% de energía, 35% menos de dióxido de carbono, pueden ahorrar hasta un 50-90% del agua y desechos también 90%. ¿Qué es lo que nos impulsa para hacer un edificio green? El 21% de la estadística dicen que es el futuro de nuestra generación, los hijos nuestros. El 19% habla de los costos de la energía, que cada día están aumentándose, en 14% están de los materiales importados, el 12% está en la parte de cambio de clima. Ustedes vean, en la encíclica papal, él insiste mucho sobre el cambio de clima y nuestro comportamiento con medio ambiente. Ese diapo es muy fuerte. Ustedes vean, en un momento de diseño, el 14%, el 11% de construcción es, la inversión está en construcción, 14% en la financiación y 75% en mantenimiento y operación. De tal forma que nosotros sí podemos generar una conciencia de hacer un edificio correctamente bien basadas, podemos ahorrar muchísimo en la vida útil de 30 a 40 años de un edificio al 75%. También podemos generar cuán eficiente desde abajo hacia arriba podemos generar ese edificio y podemos certificar el edificio a nivel Silver, Gold o Platinum, que son niveles diferentes. Cuando más nivel tengamos, menos emisiones vamos a tener, más eficientes somos para generar esas estrategias. Ustedes pueden ver que a nivel de las categorías de edificios, ustedes tienen diferentes tipos de etiquetados. LEED es un proceso que Argentina Green Building Council eligió para Argentina y casi todo el continente está moviéndose con esto. La nueva transformación de esa industria nueva como experiencia desde el inicio hasta ahora le puede asegurar que es apasionante. Todos nosotros podemos aprender capacidades nuevas. La industria puede generar productos nuevos. Los gobiernos, como habló Horacio fantásticamente, pueden generar leyes nuevas y cada vez más podemos tener las bases más importantes y más altas a nivel de la conciencia para consumir menos energía. Tenemos diferentes tipos de certificaciones, puede ser para edificios a nivel nuevas construcciones, los edificios existentes, el diseño interior, puede estar a nivel de neighborhood development o lo que es el barrio, y puede estar también a nivel de hospitales y todo eso. Nosotros, a nivel de aplicaciones, hay 5 áreas que estudiamos juntos con arquitectos e ingenieros. Es un trabajo muy integral y pueden ver que ubicación y transporte es uno de ellos, sitios sustentables, otro, ahorro de agua es otro, energía es otra área, y también materiales y recursos y también innovación y diseño son de otras áreas, donde todas esas áreas pueden generar créditos y prerequisitos para utilizar menos energía. Y también tiene importancia cada uno de esos créditos en nivel de las áreas para ver cómo podemos generar un edificio que sea más accesible, sea más confortable. El 90% de nuestro tiempo nosotros consumimos estar en los espacios cerrados. El 90% de una inversión en los trabajadores en un edificio son los salarios. Y los salarios son una inversión que se hace en el edificio. Entonces, ¿cómo no podemos cuidar la salud de la gente que está dentro de esos edificios? Otros beneficios económicos que pueden ver, 30% menos de desechos, pueden ver un 20% a nivel de costos ahorrativos, pueden ver 8 y 9% de costos operativos, también pueden ver que el 6.6% es retorno sobre inversión para esos tipos de edificios, y también el edificio también se alquila más rápido y también se puede vender en un precio más alto porque consume menos energía y también puede darnos mejores beneficios. También tiene beneficios a nivel social. Todos los usos de los créditos a nivel regional, entonces nosotros tenemos que usarlos para gastar menos energías, nos dan un beneficio para que pueda generarse lugares de trabajo más nuevos y también los profesionales nuevos puedan aprender de las cosas a nivel de las áreas y las regiones. Argentina es una Argentina Green, ha comenzado hace 6 años, ya hace 6-7 años había el primer edificio, no había industria, no había regulaciones, no había profesionales y tuvimos que utilizar siempre invitando a la gente desde el exterior. Hoy en día ya hay cerca de 150, 200 edificios en proceso de certificación y pueden ver, hemos generado el mejor edificio a nivel más alto, el primero del año pasado en Buenos Aires, con la generación de energía solar y utilización de agua de lluvia, recolección de agua de lluvia, techos verdes y vidrios dobles en todos ellos. Ustedes pueden ver que el primer edificio que han visto en Puerto Madero es Madero Office, que es el primer edificio a nivel Silver,
y también hemos comenzado, el Banco Ciudad está a nivel Silver también, y ahora hemos logrado a nivel Platinum el espacio de mayor importancia a nivel de consumo de energía y su uso. Ya hoy en día, ya hablar de green no es un tema de pintar verde o pintar de otro color, es un tema, ya es una necesidad. Todos los países están hablando, es una necesidad mundial, sustentabilidad, eficiencia de energía son temas de primer nivel para cada país, porque nosotros debemos cuidarlo y debemos cada vez más optimizarlo, porque participa tanto a nivel de nuestra existencia como nuestro confort y nuestro bienestar dentro de los mismos edificios. Si ustedes tienen una excelente ubicación, si su sistema de aire es eficiente, si toma de aire exteriores están bien, si tienen griferías de bajo consumo, si sus equipos de aire acondicionado ya son eficientes, que en Argentina se produce perfectamente, ustedes son mejor candidato para hacer un buen diseño como arquitectos, y cuando mejor podamos hacer un diseño no quiere decir que es un sistema caro, sino que las buenas prácticas pueden traer muchos beneficios para nosotros. Estamos trabajando en un edificio para construir el mundo, como se dice, somos los ciudadanos de un solo mundo y los residentes de un solo país. Así que muchísimas gracias y todos somos protagonistas. Muchas gracias.